Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a ir compartiendo pantalla. Hoy vamos a continuar con las mejoras de los proyectos que hicimos. Ya hicimos la clase pasada la mejora de el proyecto de la calculadora. Quedó bastante linda finalmente. Y hoy vamos a continuar con la mejora del proyecto. Si podemos con alguno otro más, pero la idea es por lo menos terminar con los proyectos que tenemos que nos habían quedado pendientes, ¿no? Quedaba la de la lotería y la de la planilla de... Creo que quedaban dos más. La lotería, la planilla de los alumnos y la planilla y el listado de la pizzería. Creo que eran esos otros proyectos que habían quedado pendientes, solamente los habíamos desarrollado en HTML y JavaScript y quedaba pendiente trabajarlos un poquito estéticamente con CSS. La idea justamente de estas clases va a ser terminar de mejorar esos proyectos, ¿no? Bien. Esperando que se sume la gente para comenzar con el proyecto nuevo. Bien, para tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros mejoramos estéticamente un proyecto, siempre vamos a hacer uso de CSS. Podemos hacerlo de manera manual, como habíamos aprendido, los comandos básicos de CSS para cambiar los colores, el fondo, el tamaño de fuentes, etc. Pero aparte de trabajar de manera manual con un archivo CSS nativo, como se dice vulgarmente, también existen archivos de CSS exteriores, más que nada, más que archivos serían frameworks, es decir, maquetados o marcos de trabajos en los cuales ya el CSS y un poquito de JavaScript ya está de manera regulada y organizada de manera que uno de forma totalmente automática pueda implementar estos marcos de trabajo, o sea, estos frameworks a cualquier proyecto que uno esté realizando. Y buenas tardes. Entonces directamente uno aplica estos marcos de trabajo y se olvida un poquito del tema de las grillas, del CSS. Puede mejorar el CSS manualmente como siempre lo viene haciendo, pero ya también se puede olvidar un poquito de lo que es el tema de andar renegando con los colores, con el formato y demás. Nosotros hoy vamos a hacer una breve introducción a estos marcos de trabajo. Vamos a ver cómo se implementan. Y con estos marcos de trabajo vamos a mejorar, más allá de que los vamos a mejorar también de manera manual, los vamos a mejorar también a los proyectos que ya habíamos hecho, que eran los de la lotería, los de la planilla de alumnos y finalmente el ABM que habíamos hecho para la pizzería. Esa es la idea de comenzar hoy un poquito con esto de los marcos de trabajo de CSS. Recapitulando un poquito, bueno, cuando trabajamos con un marco de trabajo CSS, o sea, como un framework, como Bootstrap o Materialize, entonces automáticamente nos ahorramos un poquito el laburo con el tema del CSS. No quita de que uno pueda seguir manejándolo de manera manual, pueda darle los toques personales que uno quiere, pero así todo, digamos, o sea, uno se ahorra bastante tiempo a la hora del diseño, sobre todo el tema del redimensionamiento, la palabra redimensionamiento de las pantallas. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros estamos acostumbrados, estamos trabajando en una PC, pero un sitio web podría ser visto en una tablet, en un Smart TV, en un celular, etcétera. Y cuando cambia la dimensión de la pantalla, o sea, se redimensiona la pantalla, los objetos quedan más o menos desacomodados y estos marcos de trabajo los acomoda de manera automática y no nos tenemos que preocupar de hacer un estudio previo en CSS para que queden bien organizados, ¿no? Esa es la idea también de trabajar con los marcos de trabajo. También para que queden reorganizados de manera automática y nos desentendamos de ese problema. Bien, gente, yo voy a desactivar la cámara para ampliar el ancho de banda. Cualquier cosa, si ven que se frena el audio, se frena la imagen o lo que sea, me avisan por chat para que pueda recapitular el tema
debido a que, o sea, hoy es un día bastante, por lo menos acá en esta zona está bastante nublado y hay bastante niebla, y cuando está así, como yo tengo señal inalámbrica, se ralentiza un poco la señal de internet. Así que por las dudas, les aviso que si llegan a perder señal o demás, como me pasó la clase pasada, me avisan y retomo, ¿no es cierto?, desde donde quedé colgado. Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestro tema de hoy. Nosotros teníamos este proyecto que habíamos realizado, creo que fue el segundo proyecto que hicimos. El primero fue la calculadora, luego hicimos el sorteo de la lotería o la quinela, ¿no? Y vamos a recapitular un poquito, lo voy a correr acá con el Bowlib. Entonces, y vamos a ver qué era lo que teníamos. Teníamos esto, y nosotros acá lo que teníamos era que juego de lotería. A ver si están viendo, sí, están viendo mi pantalla. Y acá lo que teníamos era, ingresábamos un número, ¿se acuerdan? Por ejemplo, el 22, apostamos un 500 pesos a los 10. Y si apostábamos, ganábamos 7 veces lo apostado o a la cabeza 70 veces, ¿no? De acá de este sorteo tenemos una tabla de posiciones del sorteo, ¿no es cierto? Y vemos que acá en este caso me dice perdiste porque efectivamente no salió ninguno de los 10 valores sorteados el número 22. Si hacíamos varios sorteos, podríamos ver que en algún momento, si apostábamos a los 10 valores, salía, ¿no es cierto?, un ganaste, ¿no? Particularmente creo que, no recuerdo si le pusimos que nos avise cuánto ganamos. Ahí está. Sí, evidentemente sí. Por ejemplo, aquí me dice que gané 3.500. ¿Por qué? Porque el 22 que yo aposté salió al primer puesto, a la cabeza. Bien, este era el segundo proyecto que habíamos realizado. Lo que queremos hacer ahora es mejorarlo un poquito para que quede de cierta manera estéticamente un poco más bonito, ¿no? Esa es la idea principal de este ejercicio. Voy a mostrarle una versión. Como ven, yo aquí lo achico o lo agrando y el diseño siempre se mantiene de manera constante. O sea, el HTML, como es HTML puro, se mantiene de manera constante. ¿Por qué? Porque no está afectado por ningún framework, ni tampoco está afectado por CSS, ni JavaScript. Si bien JavaScript sí, pero no de manera de redimensionar nada. Bueno, lo que buscamos es justamente darle un poco de estética a esta página, que quede un poco más bonito visualmente, pero que también tenga, ¿no es cierto?, se solucione este problema de la redimensión. Cuando me refiero a redimensión, me refiero a que, por ejemplo, este tamaño sería el tamaño que tendría en un celular, pero si lo agrando, pantalla completa para una PC, vemos que efectivamente me queda muy chiquito para lo que es toda la pantalla. Entonces, estaría bueno que se redimensione para el tamaño de una PC de escritorio o, por ejemplo, un Smart TV, etc., ¿no? Bien, ese sería, ¿no es cierto? Ese era el proyecto que habíamos realizado, ¿no es cierto? El segundo proyecto que habíamos realizado. Yo aquí tengo, ¿no es cierto?, me tomé el trabajo de hacerlo previamente, de realizar una versión mejorada para que vean ustedes cómo quedaría cuando ya le afectamos un poquito de CSS a ese mismo proyecto. Como ven, acá tenemos, ¿no es cierto?, el mismo proyecto, nada más que está afectado ya de CSS. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, el HTML, tenemos un título con un color, tenemos sombras, tenemos, ¿no es cierto?, formularios, y tenemos, por ejemplo, podemos acá apostar el 22, 500 pesos, a los 10, fíjense cómo ya cambia la historia cuando lo trabajamos un poquito con CSS. El botón apostar y vemos aquí que nos aparece la tabla con los 10 valores. El mensaje de perdiste lo tenemos en rojo, y si apostamos nuevamente hasta que en algún momento el 22 salga en algún lugar de los 10 valores, ¿no? Y ahí tenemos ganaste en un color verde. Nuestro proyecto, lo que buscamos es que quede de esta manera, por lo menos quede estéticamente así. Y fíjense un detalle, ahora lo voy a redimensionar y van a ver cómo cambia notoriamente las posiciones de los elementos dentro de la pantalla.
Fíjense, allí lo redimensioné nuevamente. Sería aproximadamente el tamaño de una pantalla de celular. Y fíjense cómo queda la tabla original de los sorteos. Queda el formulario, ¿no es cierto?, donde poníamos los valores. Y si a medida que lo agrando, fíjense cómo se va reacomodando todo lo que teníamos en la pantalla, hasta ocupar de una manera más prolija toda la dimensión de la pantalla, ¿no? Eso es lo que me refiero yo cuando hablo de redimensión automática. Bueno, el framework, por ejemplo, en este caso yo utilicé CSS con un framework de Bootstrap, lo hace de manera automática. También existe otro framework, vamos a ver los dos que existen, los más conocidos, existen otros más, pero los más populares hay solamente dos. Y bueno, entonces de esa manera quedó el proyecto mucho más prolijo que si lo hubiese trabajado, ¿no es cierto?, de otra manera. Por ejemplo, aquí con la cabeza puesto y bueno, no vino a la cabeza, así que perdí. Bueno, tengan en cuenta eso entonces, que la idea, ¿no es cierto?, es poder mejorar nuestro proyecto con CSS para que sea visualmente más atractivo, pero de que también no solamente vayamos a la parte visual, sino que esto también sea funcional. Es decir, recuerden que mucha gente ve hoy por hoy los desarrollos, los prácticos, o más que prácticos, los sistemas web que uno realiza en un celular o en una tablet más tarde. Entonces es interesante de que siempre esté afectado por este tipo de framework para que los puedan ver de una manera mucho más prolija a los datos en una pantalla de celular que en una pantalla solamente de PC. ¿Está? Bien. Gente, ¿alguna consulta hasta aquí? O si no, continuamos. Bueno, antes de seguir con todo esto, voy a nombrarles los dos frameworks que existen. Vamos a trabajar con los dos a modo de ejemplo. Los dos frameworks importantes que existen para trabajar con CSS de manera automática. Vuelvo a recabar y vuelvo a recalcar una cosa, es que todo CSS siempre se puede manipular de manera manual, pero estos frameworks no facilitan un poquito la vida, ¿no? Bien, los dos que había mencionado, el más importante de todo es Bootstrap. Se escribe B-O-O, Boots de botas, boot de botas, strap, trampa de botas si quieren traducirlo. Hoy por hoy, ¿no es cierto?, ya tenemos, y la página central, la página a la que le va a llevar Bootstrap es esta, getbootstrap.com. Vayan a esa página y guarden como favorito porque van a utilizarla muchísimo en su vida de programador. Entonces, lo que primero tenemos que acceder es ir, ¿no es cierto?, en nuestro navegador a getbootstrap.com, y allí automáticamente vamos a encontrar un enlace que nos va a dar, ¿no es cierto?, el enlace a todas las funcionalidades de manera online que tiene este sistema, este framework, ¿no?, que son estos que están aquí. Podemos de dos maneras implementar este framework. Uno es directamente con el enlace que vemos aquí, que lo incluimos en nuestro en nuestro HTML, en nuestro proyecto, y la otra forma es descargar, ¿no es cierto?, descargar todo, ¿no es cierto?, el marco de trabajo para incrustarlo en nuestro proyecto. De las dos maneras se pueden trabajar. Nosotros particularmente vamos a trabajar con la incrustación solamente del código de enlace. No vamos a descargar todo el marco de trabajo compacto para incrustarlo. ¿Cuándo se usa y cuándo se usa otro? Generalmente se usa el marco de incrustación cuando el sistema va a trabajar offline, es decir, no va a estar conectado todo el tiempo a internet. Como en el caso de nosotros vamos a generar sistemas que siempre van a necesitar estar online, entonces no es obsoleto trabajar de esa manera.
pero tengan en cuenta que pueden descargar todo el CSS, todo el marco CSS e implementarlo en su sistema si les hace falta. Particularmente cómo se implementa es muy rápido. Vamos aquí, copiamos este link, lo metemos dentro del HTML y ya está. Ya después vamos a hacer ejemplos, simplemente ahora les muestro cómo se obtiene ese enlace para poder dar las mejoras a nuestro sitio web para que quede responsive, como se dice vulgarmente en inglés, o redimensionable sería la traducción en castellano. Bueno, ese sería el primer marco de trabajo que tenemos que conocer. El más utilizado es este, que es Bootstrap, pero existe otro. El otro también más conocido es el que se conoce como Materialize. Búscanlo como Materialize con Z. Materialize. Y este marco de trabajo, vamos a entrar aquí, es materialize.com o materialicecss.com. Ese es el marco. Este marco, yo particularmente, a mí me encanta trabajar con este marco porque es mucho más minimalista que Bootstrap. O sea, tiene poquitas cosas justas y necesarias y trabaja siempre con el estilo minimalista de Google. Es decir, todo lo que trabaja este marco de trabajo lo hace de una manera minimalista. Y entonces es sencillo, rápido, livianito, no tiene muchas vueltas, es fácil de implementarlo. Particularmente, gustos son gustos. El otro marco, que es Bootstrap, el más popular, lo que tiene es que tiene más desarrollo, tiene más estilos, etcétera, ¿no? Es como que es ampliamente difundido y por eso que tiene como más utilización en distintos medios y sistemas. Pero si ustedes apuntan a un sistema, a desarrollar un sitio o un sistema web minimalista o sencillo, en Materialize está más que sobra porque hace maravillas también sin necesidad de complicarse tanto la vida. Podemos ver algunos ejemplos. Voy a ver para que entiendan, a ver algunos ejemplos. Materialize lo que tiene es que trabaja con efectos, ¿no es cierto?, que son de tipo Google, es decir, es minimalista. Esa es la historia de Materialize. Y se puede, ¿no es cierto?, también, al igual que Bootstrap, simplemente puedo bajar todo el framework o solamente incluir el link. Como ven aquí, copio el link, lo copio y lo implemento en mi sistema y con eso ya está. Lo copio y lo pego dentro de mi HTML y con eso ya empiezo a trabajar. En ambos casos, tanto con Bootstrap y con Materialize, es la misma historia. Son frameworks de CSS en donde yo puedo manejar, ¿no es cierto?, colores, grillas para que sea redimensionable el sistema, ¿no es cierto? Puedo manejar, ¿no es cierto?, lo que son todo multimedios, estilos, fotografías, tablas. Es decir, puedo trabajar de una manera u otra, ¿no? Van a ver que después ustedes van a elegir con cuál se sienten más cómodos trabajar. Van a poder elegir, ¿lo quieren hacer con Bootstrap o con Materialize? Recuerden que esto, si ustedes trabajan de manera independiente, para los proyectos que trabajen, van a buscar siempre una herramienta con la cual se sientan más cómodos. Cuando trabajan generalmente en una relación de dependencia, en algunos sitios, una empresa de software, ya está implementado el tema del framework de trabajo de CSS, generalmente es Bootstrap, y generalmente se requiere por eso conocer bastante. Yo les aconsejo que trabajen con ambos sistemas. Si tienen que trabajar de manera independiente, apunten a Materialize, que es mucho más sencillo, mucho más liviano de implementar. Y si apuntan a trabajar en relación de dependencia, que es lo que generalmente muchos buscamos al principio para conocer un poco el mundillo de la programación, apunten a conocer, a tener práctica con Bootstrap. ¿Por qué? Porque de esa manera van a aprender los comandos que tiene, los sufijos, las etiquetas, HTML, etcétera, que necesitan conocer para poder implementar uno u otro sistema.
Bien, esta fue como una breve introducción a todo lo que es el mundillo de el CSS a través de frameworks de trabajo. ¿Tá? Bien, gente, ¿alguna consulta hasta aquí? Vamos a hacer algunos ejemplos para ver cómo se implementan estos sistemas y de qué estuve hablando todo este tiempo si por allí no entendieron nada. Bueno, vamos a crear, dejo aquí el de la lotería, de momento lo vamos a dejar, ya le vamos a hacer la mejora correspondiente. Simplemente ahora vamos a hacer unas prácticas con estos dos marcos de trabajo para que vean cómo podemos implementarlos y las cosas y medio como que la magia que podemos hacer con esos dos marcos de trabajo. Verdaderamente cambia bastante un sitio web cuando los implementamos. Y vamos a crear un index. Voy a hacer un ejemplo con una página con un index común HTML y creamos un marco de HTML básico. Acá ponemos como título, por ejemplo, ponemos materialize. Lo voy a poner como título sitio de Materialize y vamos aquí a hacer vamos a escribir un título, un subtítulo, un texto de párrafo, vamos a hacer una tabla y algún que otro botón para ver cómo se implementa, para que vean de qué estamos hablando. Por ejemplo, podemos poner un H1 aquí que diga: esta página es un ejemplo de trabajo con materiales. Bien, ahí tenemos H1. Lo que voy a hacer es, voy a cerrar acá el navegador de archivos, voy a comprimir esto lo voy a poner por acá al costado así. Vamos viendo cómo se va viendo todo lo que vamos escribiendo, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Corremos el Gouli para ver su resultado. Esta es una página, es un ejemplo de trabajo con Materialize. Fíjense que no cabe todo el texto, lo voy a agrandar un poquito para que quepa todo. Más o menos por allí estaría bien. Bueno, podemos trabajar con un H2 también. En este H2 podemos decir, ¿no es cierto?, una forma independiente de implementar CSS. Bien, lo que podemos hacer para que vean luego de esto es implementar una tabla, que es una cosa que también siempre se trabaja. Acá sería materialice. Bueno, aquí podemos implementar una tabla, un table. Dentro del table vamos a trabajar con algunas filas. Por ejemplo, un TR, y dentro de este TR vamos a poner algunos encabezados. Por ejemplo, TH nombre, TH apellido, y un TH dirección. Bueno, ahí tenemos 3 encabezados. Luego vamos a escribir otro renglón.
TR, ¿no es cierto? Dentro de este TR vamos a escribir algunas celdas. TD, que va a decir nombre, por ejemplo, Juan Pérez. Juan. TD, que sería Pérez. Otro TD, que sería 9 de julio. Número 203, por dar una dirección, ¿no? Y allí tendríamos una persona. A ver, vamos a agregar otros más, con otro, copiando y pegando este TR, por lo menos 2 personas más. 1, 2, y acá podríamos poner, en vez de Juan Pérez, acá podríamos poner María López. Y dirección dejamos la misma, y acá ponemos, ¿no es cierto?, Diego Martínez. Y podemos poner otra calle, 10 de mayo, 25 de... Bien, entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, una tablita con un ejemplo de material. Bien, esta página que vemos acá es una página que tiene un título, tiene, ¿no es cierto?, un subtítulo y una tabla, ¿no? Bueno, ¿cómo trabajamos cuando trabajamos con un framework de trabajo? Lo ideal siempre es que cada sección de nuestro HTML esté englobado, esté encerrado por un div. ¿Qué es un div? Es una separación, ¿no es cierto?, que no tiene influencia, sí, como HTML, una etiqueta HTML dentro del navegador, pero ayuda a que, por ejemplo, los marcos de trabajo de CSS puedan separar por sectores bien determinados dónde va a ser su área de influencia. Hablando de otra manera, si yo pongo una div, o sea, una división dentro del H1, entonces yo sé que vamos a escribir acá div, y esta etiqueta no afecta en sí, no imprime nada en la pantalla de un navegador. Lo que hace una separación, una división, para que uno pueda de cierta manera trabajar de manera mucho más aislada este sector. Fíjense que yo creé un div, dentro del div puse el H1 y para nada se alteró la página. Quedó tal y cual. Es como si fuera que no existiese esa etiqueta. Pero aquí para HTML en sí no le afecta en nada. Pero sí me va a servir si yo quiero de cierta manera, con un framework de CSS, hacer foco en este título para cambiarle particularmente, redimensionarle, etcétera, etcétera. Lo mismo vamos a hacer con este subtítulo. Lo metemos dentro de un div. Fíjense, ahí lo meto y es como que no pasó nada, no hay ningún cambio. La tabla, la misma historia. Entonces tengan en cuenta eso. Cuando vamos a trabajar con un marco de trabajo, sea Bootstrap, Materialize, lo que venga, ¿no? Siempre encierren los... a ver, ¿qué tengo que correr acá? Esto me parece. Siempre encierren todos sus sectores del HTML dentro de divisiones, dentro de div, para que quede de manera mucho más ordenada y sea más fácil trabajar con los marcos de trabajo. Todos los marcos de trabajo trabajan haciendo foco en las divisiones, en las secciones propiamente dicho del HTML. Entonces por eso es necesario que estén bien delimitados. Este H1 está dentro de esta división, este H2 adentro de esta división y este H3, esta tabla está dentro de esta división. Entonces, por eso es que es importante que si inicialmente no le metieron los div cuando estuvieron programando básicamente su página o su sistema, luego antes de implementar el CSS a través de los frameworks, los separen en div. Cada zona que es realmente importante, porque si no, se van a afectar de una manera medio
medio desorganizada, digamos, los efectos que le queremos implementar, ¿no? Ese es un tema importante para que tengan en cuenta a la hora de trabajar con los marcos de trabajo. Bien, ¿qué otra cosa tenemos que hacer acá? Ya el primer paso entonces es eso, separar las secciones en divisiones para que quede mucho más prolijo y sea más fácil implementar el marco de trabajo automático. Lo segundo, bueno, vamos a minimizar esto. No sé dónde había metido yo, acá está. Vamos a hacer de ejemplo, vamos a trabajar con Materialize, por ejemplo, vamos a buscar el ejemplo de Materialize. Y como dijimos, lo vamos a hacer de manera automática. No vamos a descargar ningún archivo, simplemente lo vamos a implementar y ya. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos aquí a donde dice Getting Started. Entonces allí copiamos el enlace que tiene allí, lo copiamos y eso lo vamos a implementar en el encabezado. ¿Tá? Vamos aquí en nuestro encabezado, el head de nuestro HTML, literalmente hablando, acá. Podemos ponerlo antes de title o después, no hay problema. El asunto es que tiene que entrar en el... Allí ponemos una etiqueta donde le invocamos, ¿no es cierto?, el enlace de Materialize. Fíjense cómo automáticamente al poner ese enlace ya se acomoda solito, digamos, el tema de el CSS. Por lo menos la parte de las etiquetas, ¿no? Esta es una página de trabajo con Material. Fíjense cómo automáticamente ya se implementó de manera directa, ¿no es cierto? Los textos se acomodaron, se acomodó la tabla. Fíjense cómo cambió la tipografía, todo de manera automática. ¿Ah? Bueno, lo achicamos un poquito. Y como ya automáticamente se redimensiona, ¿no? Es un detalle importante que vayan viendo. Fíjense cómo automáticamente se redimensiona. Implementamos este framework de trabajo, ¿no? Bueno, por otro lado, si les queda un poco del H1, podemos ya achicar un poco acá, podemos ir a un H3 aquí arriba. Y este, por ejemplo, en vez de hacer un H2, podemos trabajar con un H5, por ejemplo. Entonces nos quedaría un poco más, más prolijo, más chiquito. Bueno, entonces allí, fíjense, automáticamente recapitulo cómo se implementa. Vamos aquí a la página materialize con z css.com. Vamos a la sección donde dice Getting Started. Y allí copiamos, ¿no es cierto?, el enlace que dice link y lo copiamos. Esta etiqueta dice compilado y simplificado CSS. Ese enlace lo copiamos y lo pegamos dentro de nuestro HTML que estamos trabajando. ¿Dónde está ese HTML que estamos trabajando? Recuerden que se incluye en el encabezado, no en el head, aquí en la entrada de la página. Bien, también tenemos que incluir un JavaScript que, si se fijan, está aquí abajo. Ese JavaScript lo copiamos y también lo vamos a agregar en nuestro framework de trabajo. Pero no se agrega arriba en el head. El JavaScript, recuerden que siempre se agregaba antes de cerrar el body. Este no va a ser la excepción. Entonces allí lo ponemos y bien, ya está completo nuestro ejemplo de Materialize. Ese JavaScript se pone allí abajo. Bien, fíjense los detalles de cómo va quedando nuestra página, cómo ha cambiado la cara sustancialmente luego de agregarle, ¿no es cierto?, los enlaces. El enlace de CSS y el enlace de JavaScript que pusimos aquí al final. Gente, consulta hasta aquí, dudas, por favor me formalizan algo antes de continuar, si no, continuamos. Bueno,
Profesor, una consulta. Entonces, viene a ser que no generamos el CSS ni se baja, solo se toma automáticamente lo está tomando de internet. Sería. Sí, sí. Tenés que estar conectado a internet para que funcione, porque si no, no te va a funcionar. En el caso Porque que no tenga internet, ¿qué va a pasar con toda la página, digamos? no te vas, en el caso que no tengas internet, si vas a trabajar offline, sin internet, te conviene descargar todo el CSS completo, o sea, el archivo CSS completo y ponerlo dentro de tu carpeta de trabajo. ¿Me entendés? Te da la Perfecto. opción, por Como ejemplo, estamos acá. laburando hasta ahora. Como estamos laburando Sí, hasta ahora. exactamente. Perfecto. Eh, Podés descargarlo. Fíjate que tiene las opciones para descargar. Download, ves que te dice. Tenés con npm, con Bower, con el recurso. Ves que apretás acá para descargar. Te baja todo el archivo comprimido y agregás ese CSS a tu proyecto. Perfecto. Gracias. Te lo hace, te digo, te lo hace más pesado. Por eso no es tan conveniente. Pero en el caso que trabajes offline porque no tenés internet, lo podés hacer. Si no, directamente pegalo al link y chao. Bueno, entonces vimos aquí que nuestro ejemplo ya le agregamos el enlace para mejorar el CSS y el JavaScript. El JavaScript, este JavaScript que agregamos acá no es un JavaScript que va a manipular lo que ya venimos programando. No, este JavaScript lo que hace es manipula, por ejemplo, ciertos efectos especiales de los CSS que trabaja el framework de trabajo. No tiene nada que ver con el JavaScript que programamos nosotros. Nosotros podemos agregarles todos los archivos de JavaScript que nosotros necesitemos e incluso vamos a ver que podemos agregarle todos los CSS adicionales que queramos, porque obviamente esto es un framework de trabajo con efectos de CSS básico. No va a tener todo lo que uno quiera. Hay CSS que por ahí lo tenemos que hacer de manera manual, porque el color a lo mejor no nos gusta, porque a lo mejor ese color no está dentro de los patrones que el cliente quiere. Entonces, algunas cosas lo vamos a tener que seguir haciendo a mano. O sea, no es que nos vamos a salvar de hacer todo con esto, pero nos ayuda bastante. Bien, tenemos entonces ya implementado el CSS y el JavaScript básico de efectos. ¿Qué queremos hacer ahora? Por ejemplo, queremos trabajar la tabla que tenemos aquí para que nos quede un poquito más presentable, ¿no? Para que nos quede un poquito más con efectos. Por ejemplo, que se lean los nombres de esto de manera intercalada para que no quede todo así tan plano, ¿no? Entonces, si vamos a la documentación, eso es importante que veamos, tanto de Material o de Bootstrap, vamos a necesitar manejar la documentación, porque en la documentación vamos a ver todos los efectos que podemos implementar. Si vemos, por ejemplo, tenemos, si hacemos clic en CSS, vamos a ver que tenemos colores, medias, efectos, sombras, y por ejemplo, nosotros queremos mejorar una tabla. Así que buscamos tabla, hacemos clic allí, y ahí automáticamente nos muestra un ejemplo, ¿no? Tenemos una tabla básica, nos muestra cómo se vería, y qué efectos les podemos poner. Por ejemplo, un efecto interesante de ponerle una tabla es que la tabla sea de manera stripped. ¿Qué quiere decir stripped? ¿No es cierto? Intercalado. Entonces, fíjense cómo quedaría la tabla cuando le agrego ese efecto y hace que los datos se vean de una manera visual mucho más agradable y más fácil de leer, ¿no? ¿Cómo se agrega este efecto a una tabla que yo ya tengo? Simplemente vamos a la tabla, a la etiqueta tabla que tenemos y le implementamos la class, ¿no es cierto? Table. Le agregamos la clase tabla, creo que es table stripped, ahí ya les digo bien cuál es la clase. Era en Bootstrap table. Aquí simplemente es en Materialize, solamente stripped. Le agregamos esta clase aquí, estoy confundiendo de framework. Le agregamos esta clase y fíjense cómo por arte de magia automáticamente ya la tabla ya tiene ese efecto de sombreado para el encabezado y para los nombres, etcétera, ¿no? Si nosotros le dejamos el borde, ¿se acuerdan que le poníamos border para que se vea la línea de separación? Acá directamente
algunos efectos van a ser anulados y pisados por Materialize. Por ejemplo, si yo pongo border acá, por más que yo le ponga border 2, no me va a tomar mucho. ¿Por qué? Porque Materialize me está pisando el HTML básico. Hace preferencia a sus efectos. Tengan en cuenta eso. Entonces, si yo quiero agregarle este efectito, ¿no es cierto?, de sombreado intercalado a las tablas, me convendría, por ejemplo, ponerle esta clase a la clase tabla, stripped, y ahí automáticamente le agrego ese efecto. ¿Qué otro efecto tengo para tablas? Como ven, tengo el efecto de highlight table. ¿Qué cosa hace este highlight? Lo que agrega es, ¿no es cierto?, que cuando paso el cursor por arriba del mouse, automáticamente cambia de color esa fila. Lo hacemos agregando la clase highlight. En vez de stripped, highlight. Entonces aquí cambiamos. Entonces así automáticamente, fíjense cómo paso el mouse por arriba y va cambiando, ¿no?, el sombreado, ¿no?, el efecto, ¿no? Particularmente me parece la más práctica para trabajar la stripped. La clase stripped para las tablas, ¿no? Esta clase yo ya le agrego y automáticamente allí ya le agrego ese efecto, ¿no?, de sombreado. Si agregase un nombre más, una fila más, digamos, a esta tabla, fíjense cómo la próxima ya queda sombreada automáticamente, y si agrego una más, la próxima queda en blanco, ¿no? Y así sucesivamente. Ese es el chiste, ¿no es cierto?, de trabajar con Materialize, ¿no? Y aquí, si quiero que esta tabla no quede completamente abarcando el 100% de toda la pantalla, puedo darle, ¿no es cierto?, que esté contenida dentro de un contenedor, valga la redundancia. Para eso yo creé ese div en donde metí la tabla. Entonces allí digo que la clase que lo va a tener es la clase container. Entonces allí, de esa manera, si se fijan, al meter al div este, que aparentemente no hacía nada, le doy una clase, en este caso la clase container, y fíjense cómo automáticamente me metió, ¿no es cierto?, qué cosa, la tabla dentro de un contenedor, y cómo quedó de esa manera mucho más prolijo, ¿no es cierto?, dentro de la página. Lo mismo puedo hacer con los títulos y los subtítulos para que no queden ocupando el 100% del ancho de la página, ¿no? Entonces, por ejemplo, le habíamos puesto al título, también el título inicial, el H3, lo pusimos en un H3, lo vamos a poner con class container. El div del H5 también, class container. Y fíjense cómo ya queda mucho más prolijo, ¿no? Lo agrandamos y me ocupa, digamos, una manera mucho más independiente. Si lo achico, queda nuevamente bastante más prolijo. Podemos darle entre los div para que no queden tan pegados. Una forma sería hacerle un salto de línea, un break. Aquí también podríamos meterle un break. Y fíjense cómo ya va tomando forma la página de una manera mucho más prolijo y con un efecto mucho más agradable a la vista, ¿no? Eso es para que tengan en cuenta. Bien, por ejemplo, podríamos agregar a la tabla alguna sombra para que no quede incrustada dentro digamos, de la página, ¿no? Podríamos centrar los elementos que estamos mostrando dentro de la tabla. Si le agregamos la clase centered, lo que hace es la pone a la tabla con todos los elementos centrados, ¿no?, alineados. Si le agregamos responsive table, lo que hace es que quede mucho más organizado a lo largo, ¿no? Y un efecto interesante para agregar cuando trabajamos con tabla para que no queden incrustados es trabajarle con shadows, es decir, sombra. ¿Cómo le agregamos sombras? Simplemente le agregamos, ¿no es cierto? Fíjense, tenemos distintos grados de sombra que le podemos agregar. Aquí está, ¿no es cierto? Este sería el grado 1, digamos que es apenita, el 2, el 3, el 4, el 5.
y el 6, así sucesivamente, ¿no? Perdón, del 1 al 5. Si yo quiero que se vea muy bien la sombra, podríamos ponerle, por ejemplo, una sombra de grado 4. ¿Cómo se agrega esa sombra? Fíjense, copiamos acá la clase que sería ZDev4. ZDev4, esa clase la copiamos y se la agregamos, por ejemplo, a la tabla que estamos trabajando. Vamos a la tabla. Acá tenemos, ¿no es cierto?, la tabla. Y acá en clase, dentro de Stripped, agregamos esto y automáticamente, bueno, acá no me mostró nada. Vamos a sacarle, porque ya tenemos la etiqueta clase. Vamos a sacar una comilla, ahí está. Fíjense cómo queda, ¿no es cierto?, la tabla con una sombra. Dentro de la clase le agregamos el efecto. Podemos concatenar efectos, ¿no? No solamente podemos agregar un solo efecto. Dentro agregamos clase Stripped con sombra de grado 4. O la sombra me parece medio grande, le ponemos un grado 3, ¿no? Queda un poco más suave. Ahí queda un poquito más prolijo, ¿no? O un grado 2 para hacerlo un poco más sutil. Ahí estaría. Creo que con 2 queda mucho mejor. Y cuando vimos el tema de la tabla, vimos que en vez de Stripped podría ser Centered, que es la que hace que los elementos queden centrados, ¿no? Ven que les pongo de tipo y me quedan todos centrados. Nada más que los TH no los centra. Sí, a ver si los ponemos como los TH no los centra, porque no los toma como elementos. Teníamos que tomarlos como TD, pero los podemos centrar también. Vamos como Stripped y Center. Ahí tendríamos, ¿no es cierto?, un estilo más o menos prolijo. Tengan en cuenta que por eso es bueno que sepan leer la documentación, porque no se van a acordar de todo, pero pueden ponerles efectos, ¿no? Como les decía, quiero ponerle sombra, quiero ponerle transiciones, que vaya de una página a otra. No hace falta, pero bueno, podrían, ¿no es cierto?, trabajar de alguna manera. Quieren cambiar el estilo de encabezado, el H1, H2, H3, textos flotantes, etcétera, ¿no? Pueden, digamos, jugar un poquito con todo eso. El color, por ejemplo, si quieren cambiar el color de fondo, tienen que, digamos, o sea, agregar ciertas a la clase. Le pueden agregar los colores que les sean necesarios. Bien. Eso por el momento sería como implementar Materialize. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna duda? Si no, continuamos. Bueno, ¿cómo trabajamos, ¿no es cierto?, con valores más personalizados? Porque como vimos acá, por ejemplo, me quedó todo muy lindo. Puedo seguir haciendo más cosas acá, pero por ejemplo quiero trabajar el fondo de la página, le quiero dar un color personalizado, etcétera. Y bueno, entonces para eso tenemos que ir y crear nuestro propio CSS. Creamos un archivo que se va a llamar, qué sé yo, propio, vamos a decirlo así, propio CSS. Y allí en propio CSS lo que vamos a hacer es, este archivo propio CSS lo vamos a agregar también aquí en nuestro HTML que tenemos, ¿no? Ponemos aquí. Vamos aquí al encabezado. Acá abajo ponemos link y le decimos qué archivo más le vamos a agregar. Le vamos a agregar el propio CSS que creamos recién. Ese archivo es el que le vamos a manipular algunas cosas particulares que le queremos agregar, ¿no? Por ejemplo, quiero agregar que el body, por ejemplo, tenga un color beige de fondo o celeste, o un color clarito, un celeste clarito, por ejemplo. Entonces podríamos decir que body, quiero que tenga, ¿no es cierto?, background color, o color propiamente dicho. Quiero que tenga un color, por ejemplo, podríamos darle
este es blue, sería un celeste. Bueno, acá sería background color en realidad, porque si no me va a poner la letra, ¿no? Bien, y allí, digamos, tenemos, ¿no es cierto?, el color celeste para nuestra página. Si yo quiero que los esto eran H3, creo que los H3 tengan todos los comandos CSS que ya conocemos, ¿no? Queremos que los H3 sean de color, por ejemplo, negro, o H3 tengan un color navy, que sería azul marino. Entonces vamos a dar a este título ese color. Y por ejemplo, podríamos decir que las tablas, table, por ejemplo, podríamos dar que background color white, como para darle un color, y eso nos va a hacer que nos quede así. Pero bueno, ya nos pisa, no sería tan nos pisa un poquito los efectos que ya tenemos como materiales. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Otra cosa que podemos hacer acá, bueno, acá tenemos no me acuerdo qué número tenía de etiqueta, era un H5. Bueno, el H5, podríamos hacer que los H5, vamos a darle color, vamos a darle, por ejemplo, a un H5, vamos a darle un brown. Entonces ahí vamos a tener el subtítulo con ese color, ¿no? Y así sucesivamente. Uno puede implementar, ¿no es cierto?, no solamente el framework de trabajo de CSS, sino también puede implementar propias características que uno necesite particulares, ¿no? Como les decía, no va a ser todo solo el framework. Uno también tiene que implementar cosas básicas que parten de uno, que uno necesita. Fíjense que lo interesante de el framework es que ahora, por más que agrande, se redimensiona la página y se acomoda todo solo, no queda estático, y yo siempre lo puedo ver de una manera más prolijo a todos los datos que tengo allí creados, ¿no? Esa es la idea, ¿no es cierto?, de trabajar con los frameworks de trabajo. Bien, gente, ¿alguna consulta hasta aquí? ¿Dudas? Recuerden, tenemos que implementar para trabajar con los marcos de trabajo es el enlace, ¿no es cierto?, del CSS, del framework que queremos trabajar, y el enlace de JavaScript del framework propiamente dicho. Acá particularmente no le estamos aplicando ningún JavaScript del framework. Algunos efectos especiales de formulario y toda esa historia sí utilizan este JavaScript, esto no. Así que si no lo ponen no es necesario, no hay drama, no se preocupen. Y también podríamos ponerle el enlace del CSS propio que estamos creando, donde le agregamos colores que nos gustan a nosotros o que tengan que ver con el sistema que estamos trabajando. Acá en vez de light blue, por ejemplo, yo le puse light blue, pero podría ser, por ejemplo, beige, y cambiaré un poquito la historia, ¿no? Ahí tendríamos, ¿no es cierto?, otro ejemplo. Bueno, este era un ejemplo básico de cómo trabajar con Materialize. Repito, trabajar tanto con Materialize y con Bootstrap es muy similar. Cuando trabajamos con cosas particulares, con cosas propias, yo les aconsejo nuevamente, si quieren, trabajen con Materialize, es mucho más minimalista, es mucho más sencillo que trabajar con Bootstrap. Pero bueno, es cuestión de gusto, ¿no? Ese es el tema. Vamos a hacer otro ejemplo implementando lo que tiene que ver con Bootstrap. Esto era para presentarle Materialize. Vamos a hacer otro ejemplo implementando Bootstrap. Bueno, cierro esto porque no lo vamos a utilizar. ¿Y cómo es la historia con Bootstrap? Bueno, algo muy parecido a lo que venimos haciendo acá. Primero nada, lo que voy a hacer es voy a sacar los enlaces de estilo, porque si no se va a confundir. Este va a ser ahora un sitio de Bootstrap. Bootstrap
Para que se den una idea, es un sitio, es un framework de trabajo de código abierto creado por la misma gente de Twitter. Es decir, hoy pertenece a Elon Musk también. Es la misma gente de Twitter la que creó Bootstrap y la popularizó. Rápidamente, o sea, se hizo eco porque era complicado hace unos años atrás redimensionar los sitios web. Uno tenía que hacer un sitio web para una pantalla de 14, para una pantalla de 15, para una pantalla de 24 y renegaba con ese tema. Cuando vino el sistema de HTML5, CSS3 y toda esa historia, entonces allí se popularizaron los marcos de trabajos y entre esos surgió Bootstrap, que redimensionaba de manera automática y no hacía falta estar, ¿no es cierto?, de una manera manual redimensionando con JavaScript o con CSS las páginas que uno trabajaba, los sitios web que uno trabajaba. Uno de los primeros marcos de trabajo y más popular y más completo es Bootstrap. Hoy en día es el popular y es el más importante. Materialize tiene sus seguidores, como les dije, tiene sus adeptos, es sencillo de trabajar, pero no es tan completo como lo es Bootstrap. En el sentido de que Bootstrap tiene muchos más estilos, tiene mucho más plantillas, muchos más efectos, es mucho más profesional para algunas cosas. Es decir, como para empezar a trabajar con los marcos de trabajo, yo les aconsejo que apunten a trabajar siempre con Materialize primero al principio, que es más sencillito, y luego vayan a Bootstrap. Si bien iniciarse con Bootstrap y con Materialize es lo mismo prácticamente, vamos a ver ahora con este mismo ejemplo que hicimos la tabla y de los títulos, que es prácticamente igual a implementarlos, pero ya a la hora de trabajar profesionalmente y agregarles efectos, van a ver que Bootstrap tiene muchos más detalles. No solamente tenemos sombras, tenemos efectos de texto, efectos de formulario, o sea, es todo un mundo trabajar con Bootstrap. No se hagan problema, nadie nació sabiendo y todos los problemas que van a tener que implementar, siempre van a tener que ir a ver la documentación de Bootstrap. De la misma historia como Materialize tiene su documentación, van a poder tranquilamente ir aquí a donde dice ejemplos y allí van a poder encontrar, ¿no es cierto?, colores, etcétera, ¿no?, para implementar. Ejemplos para encabezados, para tablas, para navegadores, para botones, etcétera. Tienen como para buscar y hacer dulce. Pero como les digo, como es más profesional, tienen mucho más plantillas que Materialize no los tiene. La idea es justamente esa, ¿no?, que uno aprenda a ver la documentación acá en Docs. Allí puede uno entrar y me interesa trabajar con los colores, con las grillas, con las tablas, etcétera. Por ejemplo, a ver si encuentro por acá. Simplemente ponemos acá Table y bordes de las tablas, por ejemplo. Entonces ahí automáticamente pongo tabla y ya me sale, ¿no es cierto?, todo lo que tenga que ver referido a tablas. Es decir, cómo implementar efectos en las tablas. Ven, si quiero cambiarles las celdas, los colores de manera individual. Si quiero hacerlo stripped, como habíamos visto con Materialize. Tablas oscuras, con colores particulares, con celdas particulares, etc. O sea, Bootstrap es mucho más completo, pero también así es mucho más complejo de aprenderse todos los comandos, ¿no? Eso es para que tengan en cuenta. Gente, vamos a hacer un recreo de unos 5 o 7 minutitos. Cuando volvamos, vamos a implementar los ejemplos de Bootstrap y vamos a mejorar nuestro proyecto. Ya de acá en adelante directamente ya vamos a empezar a mejorar todo con Bootstrap o con Materialize, como ustedes quieran. Y porque nos quedan esos 3 proyectos para mejorarlos. Cuando volvamos, vamos a hacer algunos ejemplos de implementación de Bootstrap, del código de Bootstrap, y luego hacemos las mejoras que nos quedan del proyecto que nos queda. Nos vemos en unos minutos. Bien, gente, continuamos entonces con lo nuestro. Queremos implementar Bootstrap a nuestro ejemplo que hicimos. Este es un sitio con Bootstrap, esta es una página de ejemplo de trabajos con... Acá hay que cambiar porque, bueno, ya no estamos haciendo... Bootstrap, bueno, es un ejemplo de trabajo con Bootstrap. Bien, entonces,
¿Cómo hacemos? Acá en vez de un H5 le vamos a meter nuevamente un H3. Van a ver que hay sustancial diferencia de trabajar con un framework y con otro. Son estilos distintos porque uno apunta a un sistema minimalista, ¿no? Y el otro es como más popular, digamos, con más efectos y cosas así. Bien, eso es para tener en cuenta. Vale la pena recordar, Bootstrap está diseñado por el mismo equipo de desarrollo de Twitter y Materialize está desarrollado por el mismo equipo, un equipo disidente de desarrolladores de Material Design. Material Design es como una subempresa de Google, que es la que le hace todos los efectos así de colores. Por eso es que Google tiene siempre esos 4 colores que son rojo, verde, azul y demás. Todo con ese diseño minimalista. Bueno, esa empresa es la que se le encarga de hacer eso y es la que diseñó Bootstrap, para que se den una idea. Bueno, entonces acá tenemos el ejemplo de una página con Bootstrap y queremos implementar Bootstrap. Está de más decir que lo mismo al igual que en Materialize, tenemos que separar este script. Lo vamos a sacar porque ya no corre para Bootstrap, es otra la historia. A ver si borré bien. Sí, borré bien. Este script no va para eso. Lo que querías decirle era que también, al igual que cuando trabajamos con el marco de trabajo de Materialize, cuando trabajamos con Bootstrap, también las secciones tenemos que separarlas muy bien dentro de lo que es el HTML. Es decir, si tenemos los H1, tenemos las tablas, tenemos los párrafos, etcétera, tenemos que separarlos bien dentro de divisiones para que queden bien delimitadas. O sea, implementamos tantos div como hagan falta. Tenemos 20 millones de HT1, bueno, 20 millones de div. Entonces, de esa manera tenemos bien implementado todo, ¿no? Bien separado por divisiones. Recuerden que los frameworks de trabajo, para poder hacer esto de implementar esto de la redimensión, es decir, de hacerlo responsive, o sea, que sea redimensionable para una tablet, para un televisor, para un celular y demás, necesitan que todos los sectores de la página HTML estén bien delimitadas por estos div. Sin estos div sería imposible que se pueda redimensionar toda la información en la pantalla. Por esa razón es que necesitamos que estén todos los div para cada sección en sí del HTML. Bien, aclarado esto, entonces primer paso sería, bueno, tengo mi HTML, después separé todo con divs, todas las secciones de mi HTML. En este caso particular tengo 2 títulos y una tabla, no es mucha ciencia lo que tengo. Bueno, vamos a implementar nuestro Bootstrap amigo, al igual que en el caso anterior. Vamos, ¿no es cierto?, a Getting Started. Vamos al index. Get Started. Entonces aquí automáticamente lo que hacemos es, ven que dice aquí, vamos, si se fijan, vamos aquí donde dice link y copiamos esa etiqueta de HTML que la vamos a poner en el head de nuestra página. La pueden copiar pintándola, ¿no es cierto? Como ya sabemos, si no también tienen el copy aquí al tablero, ¿no es cierto? Apretan este botoncito, automáticamente ya le dice copied y ya pueden ir a su HTML e implementarlo sin ningún problema. Van aquí al head y dentro del head copian y pegan la etiqueta del enlace a nuestro amigo Bootstrap. Ahí estaría, ¿no es cierto? Hay un detalle importante decirles que Bootstrap está en la versión 5 hoy por hoy. Es la que se está a trabajo. La versión 5.3 es la última. Van a ver que dice, van a ver cursos, tutoriales y demás en YouTube referidos a Bootstrap 5, a Bootstrap 4 y etcétera, ¿no? Son las 2 versiones más conocidas. Tienen sutiles diferencias, pero si recién están comenzando con el mundo del framework, les aconsejo que se orienten más que nada al Bootstrap 5, que es el más actualizado y el más popular hoy por hoy. Si bien hay trabajos anteriores desarrollados en Bootstrap
4, que todavía siguen vigentes, no quita de que se pueda trabajar con Bootstrap 5, que es el más actual. Pueden seleccionar aquí la pestaña de arriba, pueden cambiar la versión. Si quieren trabajar con otras versiones anteriores, ven, aquí tienen hasta el Bootstrap 2 inclusive, pero yo les aconsejo que vayan siempre por la última. Bueno, copiamos el link que tiene que ver con el CSS y si vemos automáticamente ya nuestro, miren, nuestra página de ejemplo sustancialmente ya cambió el momento que le agregamos las etiquetas de CSS de Bootstrap, ¿no? Al agregarle el link ese aquí, fíjense cómo ya cambió automáticamente nuestro estilo de HTML naturalmente. Fíjense que también el estilo de letra y demás que utiliza Bootstrap es diferente al estilo de letra que utiliza Materialize. Son métodos diferentes, estilos distintos. Uno es minimalista, el otro es mucho más convencional, etc. Bueno, así como agregamos el enlace de los estilos de CSS aquí arriba, también podemos agregar el enlace de JavaScript que va en el pie. Lo copiamos aquí, copiamos, ahí está copiado, y lo ponemos antes de que finalice el body, ¿no? Acá lo agregamos. Este script, vuelvo a aclarar, no tiene nada que ver con el script que programamos nosotros. Este archivo de JavaScript hace mención a los efectos por allí que pueden tener algunas cosas de Bootstrap, ¿no? Algunas transiciones de formularios y demás, ¿no? Que son de Bootstrap propiamente dicho. Bien, entonces ahí tenemos agregado el script al final y el CSS al final. Otro detalle importante: uno, si no tiene internet, no va a poder trabajar con Bootstrap así como lo estamos viendo. Vamos a necesitar estar conectados online para poder ver este efecto. Si necesitamos trabajar de manera offline, o sea, sin internet, podemos descargar los archivos los archivos CSS y JavaScript propiamente dicho, haciendo clic, ¿no es cierto?, en estos clipboards y descargándolo a través de npm, de install y demás. O sea, podemos descargar esos archivos y adjuntarlos a nuestro proyecto. No es lo conveniente, pero si es necesario, porque no vamos a tener internet o por lo que sea, podemos descargarlo y guardarlos en nuestra computadora, ¿no? Aquí tienen los enlaces para los distintos repositorios si lo quieren hacer de manera manual. Bueno, ya entonces ya sabemos cómo descargar, ya le pusimos Bootstrap. De hecho ya está funcionando Bootstrap. Como estamos viendo, se ve muy diferente con Bootstrap que si no lo hubiese tenido. Y fíjense un detalle: si yo agrando la página, miren cómo automáticamente se redimensiona el proyecto. Es decir, esto es tranquilamente, es responsive, lo puedo ver en un celular, en un televisor smart, etcétera, en una tablet, y se va a redimensionar. En cambio, si no hubiese tenido el Bootstrap amigo, esto se hubiese visto estático como era el HTML, y a lo mejor en una pantalla muy grande se va a ver muy chiquito. Esa es la diferencia, ¿no?, de que un sitio sea responsive y que no lo sea. Hoy por hoy todos los sitios de internet están diseñados para ser responsive. Todos, mal que mal, tienen algún framework de trabajo. Bueno, entonces ya tenemos implementado aquí el CSS amigo a través de Bootstrap. Queremos mejorar todo esto que estamos viendo. Tenemos que tener en cuenta que también aquí yo no lo agregué, pero supónganse que no tenía acá la clase container. Los voy a borrar porque yo me olvidé que quedaron puestos desde Materialize, cuando hicimos el ejemplo de Materialize, ¿no? Tengan en cuenta que acá están los div pelados, ¿no?, sin nada, y este efecto no es de Bootstrap, era de Materialize. Bueno, ahí está. Ahí estaría realmente la página con Bootstrap, pero sin ningún efecto. Entonces, en los div que van a separar, allí le agregamos la clase container. Siempre, luego de agregar los div,
tenemos que a cada div ponerle esa clase, ¿no? Copiamos y pegamos para no hacer el mismo trabajo. Fíjense cómo reacomoda automáticamente todas las etiquetas HTML de una manera correcta. Trabajar con la clase container. Esta es una clase que está dentro de Bootstrap, que me acomoda de manera prolija todas las etiquetas HTML y todo el contenido HTML de una manera responsiva dentro o redimensionable dentro de la pantalla que yo estoy trabajando. Bueno, por otro lado queremos trabajar con la tabla, por ejemplo, esta que está aquí. Le queremos dar un formato, queremos que esta tabla quede mucho más bonita, ¿no? De lo que se ve. Así que vamos a tener que ver la documentación de Bootstrap para trabajar con la tabla, ¿no? Es decir, ejemplos, documentación, y vamos acá a doc. Cuando quiero trabajar, por ejemplo, quiero trabajar con títulos, vamos a ver para HT1 qué cosa podemos hacer. Ahora quiero trabajar con tablas, después quiero trabajar con formularios, etcétera. Dependiendo de qué quiera trabajar, voy y busco la documentación y veo qué etiqueta de Bootstrap le puedo agregar para agregarle ese efecto que esté necesitando. Bueno, vamos aquí a Docs en la página de Bootstrap y buscamos Table, ¿no? Buscamos Table. Acá ve que dice Tables. Bueno, ahí hacemos clic y allí tenemos todo lo que tiene que ver referido a las tablas. Entonces, lo primero que tenemos que agregar cuando tenemos la tabla es agregarle la clase tabla. Entonces, automáticamente, si le agregamos la clase tabla, Bootstrap, vamos aquí, ya automáticamente le va a agregar, ¿no es cierto?, todos los chiches que tengan que ver con una tabla, por lo menos lo básico. Entonces, class table. Literalmente, al agregarle la clase tabla, fíjese cómo la tabla automáticamente ya cambia y me la deja bien acomodadita, ¿no? Con los nombres, los apellidos. Me lo separa a través de una línea. Ni siquiera me hizo falta ponerle border ni nada. Bien. Entonces, automáticamente ya allí ya mejoré sustancialmente mi tabla. Puedo mejorarla aún más. ¿Cómo la puedo mejorar aún más? Y por ejemplo, puedo hacerla de tipo stripped, como habíamos dicho anteriormente. Allí, para poder hacer ese efecto stripped, vamos a ver qué otra documentación tenemos. Si vemos aquí, si usamos ese estilo que es la clase table, lo que hace es le deja, ¿no es cierto?, ese formato estándar de tabla, ¿no? Con los encabezados y los detalles, las filas, separadas por pequeñas líneas grises, ¿no? Tenemos algunas variantes. Por ejemplo, si yo quiero que tenga alguna celda o alguna fila en particular, tenga algún color mucho más agradable, por ejemplo, tengo algunas variantes. Si no pongo nada, clase table, solamente me va a mostrar esta blanca con fondo blanco. Si por ejemplo pusiese la clase table danger, me va a mostrar esta con fondo rojo. Warning, advertencia, con fondo marroncito. Info de color celeste y así sucesivamente. Dark, si pongo, me pondría todo en negro. Por ejemplo, vamos a dejarle con primary y vamos a ver qué pasa. Entonces aquí en clase table primary, allí automáticamente me tendría que dejar en celeste. A ver por qué no me dejó mi amigo celeste. Vemos que guión, perdón, me comí el guión. Table primary, allí me tendría que, ¿no es cierto?, dejar en celeste esto que está aquí. Vamos a sacar esta acá, a ver si lo toma. Fíjense ustedes en su navegador cómo lo toma, porque yo tengo entendido que me parece que es un problema de mi navegador esto que no me lo muestra en celeste. En todo caso, me confirman ustedes si en el navegador de ustedes le sale con el color celeste. Tendría que salir con el color celeste cuando le ponen primary. Hola, sí, estaba justo hablando muteado. Lo que les decía es prueben a ver si a ustedes les da, porque no, evidentemente con mi navegador no está funcionando. Es un problema que a veces puede suceder, ¿no? Que dependiendo del navegador puede que no haya algún efecto que no funcione.
A ver si lo repetimos. Ahí está. Ahí logramos hacerlo andar. Ahí lo hicimos andar. No solamente si le ponemos primary, me da el color celeste. Si le ponemos secondary, tendría que cambiarme a un color gris. Vemos allí, ¿no es cierto? Esas son las variantes que tenemos, ¿no? Quiero que sea primary, sería este color. Secondary, un gris claro. Success, a éxito, sería un color verde agua, digamos. Table success, ven aquí. Y esto me afecta a toda la tabla, ¿no? Si le afectamos a las filas solamente, sería a los TR únicamente tendríamos que poner, ¿no? Si queremos al encabezado, solamente los encabezados y así sucesivamente, ¿no? Ahí tendríamos, por ejemplo, en color verde. Bien, a mí particularmente me es necesario repetir la palabra table. Tengo entendido que dependiendo del navegador vale la pena omitir. Pruébenlo ustedes a ver si les funciona igual o no. Yo particularmente allí le aplico a toda la tabla porque le aplico la etiqueta table de HTML. Pero si solamente me interesa un TR particular, se lo aplico a ese TR. Por ejemplo, corto aquí y se lo aplico a este TR. Y vamos a ver que tiene que afectar solamente a este TR. Acá sería class table. Y dentro de este table sería a este que está aquí. Que sería el primero, ¿no? Estoy afectando solamente a este de aquí. Y si queremos que sea intercalado los colores, sería table -stripped. Me comí la S. Y allí me quedó, ¿no es cierto?, los valores, como les decía. Me quedó de cierta manera. Ahí se ve un poquito mejor. Me quedó, digamos, todo intercalado los valores. Es un poco mucho más elegante, ¿no? Tengan en cuenta que son parecidos los comandos, pero dependiendo del framework de trabajo, son diferentes. Por ejemplo, si yo solamente quería hacer el efecto stripped en Materialize, era solamente stripped, no necesito poner table ni nada. En cambio aquí sí necesito repetir, particularmente porque yo tengo Opera, y para cada línea y demás. Tengan en cuenta eso, ¿no? Vayan probando si necesitan. Si quisiesen cambiar el color de la tabla y demás, podrían, ¿no es cierto?, ir jugando con la documentación, como les decía. Si necesitan cambiar, ven acá que tienen unas variantes importantes. Si necesitan que sean stripped, como les decía, stripped sería como intercalado, sería con este efecto, ¿no? Table stripped. Y si necesito que en vez de las filas sean así, sería, ¿no es cierto?, stripped column. Entonces allí, si yo no quiero que sean las filas las intercaladas, sino las columnas, entonces aquí en vez de table stripped pondría aquí stripped-columns. Entonces de esa manera me tendría que quedar. Hay algo que me faltó seguramente. Vamos a ver qué detalle quedó de la documentación. Si es para las columnas, sería table stripped column. O mi table. Acá sería table stripped column. Ahí está. Entonces yo necesito que las columnas sean intercalables. Sería así. Table stripped column. Y si solamente necesito las filas, que es lo que queda un poco más prolijo, sería, ¿no es cierto?, table stripped. Son las que más se van a utilizar. Y si le ponen los dos con las columnas y demás, le va a quedar todo un cuadrado de ajedrez. Así que tengan en cuenta que pueden ir jugando con eso. Bien. Bueno, ¿qué más nos queda? El tema de los títulos.
Bueno, nuevamente, como les decía, al igual que pasaba con el otro framework, si yo a su vez necesito trabajar de manera particular una forma útil de trabajar y manipular, digamos, la estética de un sitio, es, por ejemplo, utilizar un framework de trabajo como Bootstrap o Materialize para el tema del redimensionamiento, es decir, para el tema del responsive design. Pero pueden para eso utilizar el framework de trabajo y de manera manual crear su propio CSS para manipular las cosas que ustedes puntualmente necesitan toquetear de la página. Por ejemplo, aquí vamos a cambiarle el fondo y toda esa historia. Para eso vamos a nuestro archivo propio que habíamos creado y vamos a importarlo aquí. Ya lo dejamos aquí con los colores que creamos, el body, lo dejamos con color beige y demás. Vamos aquí a el enlace, creamos aquí un link y decimos aquí propio.css. Entonces automáticamente allí ya queda nuestro sitio enlazado con el archivo CSS que queramos. No metemos directamente porque creo que una cosa lo vamos a poner desde Bootstrap, si no lo pisa. Allí en teoría lo tendría que tomar. Es después de Bootstrap, porque si no lo pisa Bootstrap y no se va a ver. Y estos son los efectos que nosotros en el manual habíamos creado, ¿no? Teníamos H3, podríamos crear un H1 para determinar para H1 un valor. H1, por ejemplo, decimos que en H1 queremos que el color principal de H1 sea, ¿no es cierto?, el color sea brown, marrón. Entonces vamos a tener que H1, vamos a tener que el título principal con este color y tenemos subtítulo de esta manera y las tablas de esta otra, que esto ya en sí Bootstrap le está dando su color particular. Bien, tengo entendido que también se le puede dar efectos de sombra y toda esa historia. No sé si directamente, pero también se le puede dar. Vamos a ver, para el caso de sombras, buscamos acá Shadow. Y acá tengo varias sin sombra, pequeñas sombras, regular y común, digamos, y grande. Para agregar la clase sombra, simplemente le agregamos a la clase que queremos agregarle la sombra, Shadow SM, y allí me daría, ¿no es cierto?, este estilo. Entonces, vamos aquí, copiamos. Tengo entendido que solamente agregando esto de aquí ya le podremos, ¿no es cierto?, agregar el efecto. A ver un poquito, vamos aquí y en la tabla ¿dónde está? Acá está la tabla. Dentro de las clases que le agregamos, ¿no es cierto?, la clase Shadow SM, y allí ya le estamos dando apenas, ¿no es cierto?, una sombra muy sutil. Le podemos manipular un poquito la sombra con PM, estos dos, P-3, y esto de aquí, digamos, le va dando como más forma, digamos, al tema de la tabla. También podríamos sacar el stripper y nos quedaría con la sombra pelada, pero en sí no tiene sentido, ¿no? Vamos como estamos. Eso es si le quisiesen manipular un poquito más, y si le quieren dar redondeado, también se puede redondear la tabla y toda la historia. Eso se puede hacer de manera, ¿no es cierto?, o manual, o lo pueden hacer de manera
a través de Bootstrap, ¿no? Si lo quieren hacer manera manual, lo tendríamos acá, ¿no es cierto? Table. Y allí Box Shadow. Y le damos, ¿no es cierto?, una sombra en blanco. Así automáticamente nos estaría dando, digamos, eso sería de manera manual. Y le pueden dar la intensificación a su vez, o le pueden ir como agregando o quitando. Pero para no hacerse lío, directamente trabajen con la que trae Bootstrap y punto. Bien, gente, consulta hasta aquí. ¿Dudas? Bueno, ¿qué tenemos para hacer? Vamos a nuestro ejemplo. Cierro esto. Era simplemente para mostrarle cómo se había trabajado. Cierro esto de acá. Vamos a nuestro ejemplo que teníamos de lotería. Este propio lo voy a cerrar. También. Bueno, nuestra página de lotería, ustedes también lo tienen a esta página, la hicimos, este proyecto, tenía esto, ¿no? Ustedes elegían un número, por ejemplo el 26, un monto, jugaban a los 10, apostaban, y esto, ¿no es cierto?, les permitía saber si ustedes ganaban o no apostando, apretando el botón de apostar. La idea del práctico para terminar esta clase de hoy es a ver que ustedes implementen, ¿no es cierto?, o Bootstrap o Materialize, cualquiera de los dos frameworks que ustedes elijan. La idea es que ustedes implementen estos dos frameworks para mejorar este sitio que tenemos aquí. Yo lo que voy a hacer es, les voy a mostrar un sitio, este mismo sitio ya mejorado, si lo quieren tomar como referencia, o pueden implementar el efecto, el estilo, el color que ustedes quieran. Esa es la idea para el trabajo de hoy, ¿no? Es decir, implementar alguno de estos marcos de trabajo de CSS y ver y modificarlo a su gusto. Yo les voy a mostrar un ejemplo de cómo quedaría implementando, por ejemplo, Bootstrap para este mismo sistema. A ver, voy a cerrar aquí, minimizar esto. Y me quedaría, ¿no es cierto?, el sistema mejorado. Me quedaría así, ¿no? Fíjense, este sería el que yo mejoré. Ustedes lo pueden mejorar a su gusto. Y me quedaría, ¿no es cierto?, acá pongo cualquier número. Un número a los 10. Fíjense que me quedaría la tabla con todo el efectito. Me dice perdiste en rojo. El botón lo tengo en azul. Y en el caso que pegue, me queda en verde, ¿no? A ver, vamos a ver que pegue. Y me dice ganaste, ¿no? En el caso que acierte, por ejemplo el 26 yo lo posteé y salió al séptimo lugar, por eso es que... Bueno, gente, les doy unos minutos. Les doy estos últimos minutos de la clase para que implementen, ¿no es cierto?, cualquiera de los dos marcos de trabajo, o Bootstrap o Materialize, para mejorar el archivo que teníamos de la lotería y ver cómo les queda. Es a gusto y piacere. Ustedes los cambian con el color que ustedes quieran. Si quieren les dejo esto a modo de ejemplo. Es la idea, ¿no? Esto quedaría a modo de ejemplo. A ver, minimizo el otro. Quedaría esto a modo de ejemplo para que vean, digamos, cómo quedaría. Esto yo lo puedo... Fíjense cómo es responsive completamente. Y ahí se los dejo a modo de ejemplo. Bueno, gente, nos vemos en un minuto. Vuelvo a comunicarme y vemos cómo vemos si pudieron implementar, cómo les quedó el trabajo. Cualquier duda, cualquier interrogante que tengan, ya saben, mándenme mensajes que por aquí por el chat, o si no abran el micrófono no hay problema. Si no, unos minutos antes de terminar la clase
vemos cómo se implementó esto y qué código usé. Ok, gente, ¿alguien pudo implementar el sistema en el servicio de sorteo para ver cómo les quedó? Si no, vemos de cómo lo implementamos todos juntos. Pero la idea es ver cómo les queda a ustedes para comparar un poquito. Bien, ¿alguien pudo implementar o no? Si no pudieron, no hay drama, lo vemos, lo hacemos entre todos. Me confirman por chat si no lo pudieron implementar, si no, lo hacemos entre todos. Ok, Patricia, vamos a compartir tu pantalla y vemos cómo te quedó. Ahí le damos permiso a Patricia. Dale. A ver, Patri, ahora. Dale, a ver. No sé si se ve. Sí, sí se está viendo. Sí, bueno. Sí. Bueno, ¿Podés esto es lo maximizar? que me quedó. Bien. ¿Y el código? ¿Lo puedes agrandar al código para ver? Sí, sí, sí. Bien, a ver un poquito. Primero que nada, Sí, sí. separaste por dips, por divisiones, digamos, las distintas. Sí. Y luego Sí, le agregaste los dividí. containers a los dips. Sí, sí. Primero dividí todo. Agregué la clase container después de pegar los links, ¿no? Al principio Sí. y al final el script. Y bueno, y acá en tablas empecé a modificarlo. Acá Le puse pusiste la los clase, por ejemplo, distintos. ujú, tabla, Claro. el estilo tabla, y después le agregué el color. Bien. ¿Cómo viste que faltaría, digamos, como en el ejemplo que yo puse, cambiarle, por ejemplo, el color al botón y toda esa historia, ¿no? Bueno, Sí, sí, eso justamente estaba chusmeando. ¿Cómo hacerlo? bien. Lo muestro rápidamente para terminar hoy y ya después nos veríamos el próximo martes, creo que no. Sí, ya, el martes nos veríamos. Quedó excelente, Patricia. Muchas gracias por compartir tu trabajo. No, por favor, gracias. Bien, rápidamente, ¿cómo mejoramos eso del botón? Porque eso me lo han preguntado también en otro lado, porque aparece azul. Por defecto, Bootstrap, cuando modifica los botones, siempre los modifica con el color azul. Pero estos colores se pueden también como customizar, es decir, como que se pueden modificar a gusto y PHP, ¿no? Para poder modificar eso, fíjense que en la clase button, vamos aquí a Input Type Button, tenemos acá, sortear, valor apostar, ¿no?
aquí es donde tenemos que modificar un poquito, ¿no? Tendríamos que aplicarle un color a ese botón. ¿Cómo modificamos eso del color? Eso simplemente lo hacemos acá. No voy a mini cerrar esto porque si no es como que... Vamos a agrandar acá. Voy a poner aquí que se vea. Bueno, yo no lo tengo implementado el Bootstrap aquí todavía, pero rápidamente lo implementamos. Es, ¿no es cierto? Deme un segundito, estoy buscando la etiqueta para pegarle, porque yo no le había pegado nada a este, está en crudo, digamos. Acá en el head, debajo de title, le podemos poner la etiqueta de Bootstrap y con eso ya se acabó. Ahí encontré la etiqueta, le pegamos acá. Y con eso ya lo mejoramos, ¿no es cierto? Ahí fíjense que ya apareció el tema de la etiqueta. Quiero modificar ese botón. Que la clase para modificar botón, vamos aquí a botón. La clase sería donde dice valor a postar. Ponemos class. Y es... Fíjense, la clase es un poco rebuscada, ¿no? Es más larga. Acá la estoy copiando para pegarla. Una vez que uno ya lo conoce, digamos, como que la agrega después de memoria. Acá en la clase del botón sería btn. Todos los btn son de botón. btn menos primary. Entonces, de esta manera, ahí me quedaría el botón en azulcito. En secondary me cambia el tipo de botón al gris. En warning me pondría en rojo. En amarillo. No me acuerdo cuál era el rojo, pero es así. Primary siempre es el azul, secondary es el gris y así sucesivamente. Es como un juego de colores que tiene Bootstrap. Y en el caso que yo necesite, por ejemplo, modificar los campos de los formularios, donde aquí tenemos el form, lo que podemos hacer, donde tenemos los inputs, demás, acá la clase para modificar los inputs de los forms, y el class, y allí form-control. Con esto automáticamente a los dos le ponemos lo mismo. A los dos. Acá los dos inputs. Le ponemos class form control y fíjate, me quedaría con el efecto ese celeste de relleno, ¿no? Y allí, ¿no es cierto? Ya tendríamos listo como para dejarlo como estaba antes, ¿no? Bueno, quedaría para tarea, digamos, del hogar, mejorarle el fondo, ponerle un color de fondo, ponerle otro tipo de letra, hacerle stripped para que quede así intercalados los colores de la tabla, etc. Eso ya correría por gusto de ustedes para que vayan jugando y agregando los distintos efectos que puedan encontrar. Eso búsquenlo aquí siempre en la documentación de Bootstrap, donde tienen colores, efectos y toda esa historia, para poder agregarlo de a poco. Son clases que le tienen que agregar, son class tal cosa, class tal otra, y allí le va a ir apareciendo los efectos. Siempre vayan probando, porque esto es todo a prueba y error. ¿Por qué? Porque a veces parece que va a quedar lindo y a veces no. Así que es bueno que vayan probando y viendo cómo les queda estéticamente en el diseño del proyecto que estén trabajando. Nos vemos la próxima clase, el próximo martes. Que tengan un feliz fin de semana. Nos estamos viendo pronto. Muchas gracias a todos por participar.